Acá Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo. ¿Cómo andamos? Acércate un poquito más al micrófono. Buen día. Ahí estamos. Bien, andamos. Bueno, te vamos a explotar rápidamente. Perfecto. Ya ni siquiera te preguntamos cómo estás y demás. Todo el mundo sabe cómo estamos. Vamos al nudo de la cuestión. El primer tema, que me parece que genera también, yo venía hablando de esta relación Macri, los poderes y demás. Bueno, explícame un poco cómo está hoy la mal llamada hidrovía, que son las vías navegables donde sale el 90% de los productos que se exportan y sobre todo granos. Bueno, la hidrovía está inmersa en una gran incertidumbre, ¿no? Porque no hay un futuro predecible. La hidrovía viene soportando distintas cuestiones que van desde lo climático, por decirlo de una manera, en lo que hace a las bajantes históricas que se vienen reiterando y que están afectando de forma importante la hidrovía. Y después, bueno, las cuestiones administrativas que tienen que ver con el mantenimiento de las profundidades, con el mantenimiento del balizamiento, el dragado y el balizamiento, que bueno, venimos de prórroga en prórroga y ahora el papelón de una licitación que fue dada de baja. Así que bueno, esto lo que trae es muchísima incertidumbre en todos los actores de la hidrovía. Hoy la hidrovía, que hasta hace poco estaba, digamos, concesionada, hoy está a la espera de una concesión, de la explotación. ¿La puede hacer el propio Estado argentino? Yo sé que este Estado no, pero ¿la puede hacer el propio Estado argentino? Yo creo que todas son cuestiones de que tienen relación con la voluntad política. Yo creo que el Estado puede hacerlo, lo que pasa que, bueno, hay que ver el grado de inversión que tiene que hacer para poder hacerlo. Esta última, o la concesión que se viene de alguna manera prorrogando, data de más de 25 años, ¿no? Y la que se pretendía iba a ir a 30 con una prórroga automática a 60, con condiciones que nosotros creemos que eran adversas, porque tampoco había información clara sobre cómo se habían hecho los estudios ambientales, por ejemplo, y donde se hablaba de un dragado a 44 pies, a 44 pies, cosa que nosotros entendemos que no es viable, justamente por la cuestión que tiene la hidrovía y toda América Latina, América del Sur, que está inmerso, toda esta geografía, en una crisis hídrica histórica. Entonces, salir a proponer este tipo de cuestiones me parece, sin información, sin las cosas demasiado claras, me parece que era un error, por decirlo de una manera, un error que también trae aparejado un gran negocio, ¿no? Claro. Bueno, en ese negocio se los indica a Santiago Caputo como armando una especie de propuesta para que entre una sola empresa y descarte las otras. ¿Eso fue así y por eso después terminan en un escándalo en donde se cruzan acusaciones? Yo no tengo datos fehacientes como para poder afirmar algo de esto. Lo que sí entiendo es que se ha hecho algo demasiado mal hecho como para llegar a este resultado. Porque la verdad, primero no hubo la participación que tendrían que tener las provincias, la totalidad de las provincias, y no se han hecho los estudios que corresponden hacer para semejante obra. Cuando resulta la caída de esta licitación, bueno, habla a las claras de que esto estaba mal hecho. No nos olvidemos que estaban en esta licitación inmersas 4 empresas internacionales, multinacionales, que han hecho trabajo de esto. Lo hacen de forma permanente, no son 4 muchachos que nos juntamos en el barrio y decidimos armar una empresita a ver si nos dan el kiosco de la estación de 11. Esto es algo mucho más serio. Entonces me parece que más allá de los armados que se pretendan, por ahí hay empresas que todavía tienen un dejo de seriedad y no quieren entrar en este tipo de cuestiones. Sí. La concesión de la hidrovía, ¿es solo el dragado y esto que explicaste vos,
o también es el control de los puertos, como puertos nuevos? Los puertos tienen son propiedad de entes que generalmente los manejan las provincias. Hay consorcios que manejan las provincias o distintas ciudades, y hay muelles y puertos privados, claro, ¿no? Cuando decimos privados, de empresas. De empresas, claro, exacto. Lo que maneja las provincias en algunos casos han sido puertos que han quedado medio relegados, que era una de las cuestiones que había que también incorporar al pliego de la hidrovía, que era no solamente el dragado y el balizamiento de la red troncal, sino también el acceso a los puertos. Cosa que no se ha hecho anteriormente y que ha puesto quizás en grandes riesgos de subsistencia a muchos puertos. Por ejemplo, el puerto de San Pedro, te diría. Ese pliego tendría que ser revisado y ver qué es lo que se coloca sobre cuáles son las pretensiones, pero me parece que tiene que ser un pliego donde, además del dragado y balizamiento, también esté el acceso a esos puertos y el posible desarrollo y la sostenibilidad del proyecto. La sostenibilidad del proyecto es fundamental. Vos decías el dragado a 45. Explícale un poquito eso. ¿Por qué el dragado que tenías es más profundo, decís? Mucho más profundo. Hoy estamos en 34 pies. Hoy estás en 34 pies y se pretende ir a 44 pies. Son 10 pies más, que son alrededor de 3 metros más de calado. Sí. Esto es un pedido de las empresas exportadoras. La Cámara de Comercio de Rosario acompañaba a esto también, entre otros. Y lo que eso haría en el cauce natural del río Paraná es una aceleración en el desagüe en el proceso de desagüe. El río tiene una pendiente normal con una profundidad que ha sido modificada, ha sido rectificado. Ya el río se lo ha adaptado a los barcos en todo este periodo, estos últimos 30 años, se ha pretendido adaptar el río a los barcos. Pretender seguir adaptando el río a las nuevas embarcaciones, que son cada vez más grandes, claro, me parece que daría de alguna manera el certificado de función del río Paraná como lo conocemos. Si ustedes se fijan, nosotros en el año entre el 2019 y el año 2022, el río Paraná sufrió una bajante histórica. Esa bajante histórica dejó fuera de servicio el puerto de Barranquera. Por consiguiente, dejó fuera de servicio un sistema troncal de transporte de combustible por agua que tenía entre 6 y 7 buques operando normalmente los 365 días del año. Bueno, no se pudo operar más. Hoy el transporte de combustible para ese puerto se hace en una parte en tren y la otra parte en camión. El río recuperó el agua, recuperó ciertamente el nivel de agua, pero hoy estamos atravesando otra bajante de ese tipo. Si uno mira y observa el movimiento del río, los últimos, o sea, de 10 años para atrás, y lo ve ahora, es totalmente distinto. El río tenía una forma de comportarse que era bien conocida. Había épocas de bajante y había épocas de creciente y aguas normales. Y por ejemplo, el puerto de Barranquera, hace 40 años atrás, se diseñaron buques especiales para ese puerto. Hoy esos barcos no pueden entrar. Porque faltó mantenimiento en el puerto de Barranquera y porque la morfología del río también cambió. Bien, sí, a ver, cuando uno se empieza a meter en el tema es medio apasionante porque hay varias aristas, ¿no? Uno habla de el río, pero yo insisto con esta cuestión de los controles, porque después sale cualquier cosa de la Argentina. Digo, además monetariamente, ¿no? Para recuperarlo. ¿Ves que lo ideal entonces sería un mix, o sea, una participación importante del Estado y estas empresas que son las que te dan la facultad de dragado y demás? Es que el Estado tiene que estar siempre. El río es no solamente soberanía del Estado, de la nación argentina, sino que es una ruta y no solo es una vía de transporte fluvial, es el generador de agua potable para las ciudades ribereñas. El río es mucho más que una vía de navegación troncal. Por eso nosotros entendemos, yo entiendo, me parece que es el momento de empezar a adaptar
los barcos y de adaptar las necesidades comerciales al río y no al revés. Yo creo que el río ya dio todo. Bien, a ver, desasname de un tema. Los barcos de la Argentina salen y tienen que pasan por el puerto de Montevideo. ¿Por qué se da esto? ¿Porque nosotros no tenemos un lugar donde salgan, donde tributen y demás? No, en realidad barcos que hagan navegación de ultramar Argentina no tiene. No, los barcos digo que salen con... Que salgan con carga. Sí. No, se dice que tienen que pasar por Montevideo porque el canal de acceso al puerto de Buenos Aires y a los ríos y a la zona norte de la Argentina, yo que sé, Rosario, ese canal pasa en una parte por aguas uruguayas, ¿no? Por eso se dice que, pero no es que tiene que recalar en Montevideo sí o sí. Bien. ¿Y nosotros tenemos que tributar por eso? ¿El Estado argentino? El Estado argentino no, el flete de esos barcos tributan. Tributan en Uruguay. En Uruguay. Pero yo digo que Uruguay hace lo que tiene que hacer. Argentina de alguna manera ha logrado durante mucho tiempo evitar que Uruguay pasara aumentar el calado en el acceso al puerto de Montevideo, por ejemplo. Pero con la llegada de este gobierno, bueno, se dio el ok y Uruguay va a dragar, creo, 14 pies más de calado, ¿no? Va a profundizar en 14 pies más de calado. El tema, 14 metros, perdón, va a ir a una profundidad de 14 metros. El tema es que Argentina se ha quedado con el puerto de Buenos Aires y no ha avanzado en otro puerto que pueda competir, no solamente con Montevideo, sino con los puertos del sur de Brasil. Claro. Argentina, el único puerto de aguas profundas, los únicos puertos de aguas profundas, están en Necochea, Quequén y Bahía Blanca, ¿no? Que muchas veces los buques que vienen a cargar acá cargan una parte y la otra parte tienen que ir a completar en esos lugares. Pero bueno, me parece que más allá de lo que haga Uruguay, Argentina tendría que tener una política, y esto es un reclamo de hace muchísimos años, una política de marítima, fluvial, portuaria. Yo creo que esto tendría que estar inmerso en una ley federal de transporte que involucre a todos los medios de transporte y todas las capacidades que tiene la Argentina. Te iba a preguntar por el famoso canal de Magdalena. El canal de Magdalena es una alternativa buena, no solamente... Porque cuando se habla de soberanía, yo creo que a la soberanía hay que ponerle un justificativo. Porque si no parece como que nos estaríamos librando del yugo opresor del imperio uruguayo. Y la verdad que no tiene que pasar por otro lado. Magdalena es un canal que daría más viable, que generaría menor tiempo de transporte, menor consumo de combustible, no es menor en esta época, en esta realidad donde se trata de minimizar los consumos de combustibles fósiles, y daría la oportunidad a que se desarrollen también dentro del territorio argentino esa navegación que hoy hacemos por territorio uruguayo. Pero esto tiene que estar acompañado también de algo mucho más grande, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el transporte? Porque solamente, general, si hablamos del canal de Magdalena, bueno, estaría afectando a un sector, mejorando alguna cuestión, pero no va a navegar ningún buque de bandera argentina. Eso, o sea, ¿quiénes lo van a navegar? Los mismos que navegan ahora y no son buques de bandera argentina. Por eso tenemos que involucrarlo en una ley federal de transporte donde se desarrollen todos los medios de transporte en la medida que sea más eficiente. Bien. Son las 3:30, nos tenemos que ir al noticiero, pero lo comprometo a Mariano que se quede un ratito más, porque hay otro tema que me preocupa a mí, y creo que a la gente también, que tiene que ver con las obras sociales. En la situación de las obras sociales, la prepaga y demás, por esta famosa resolución en donde pueden pasar directamente a las prepagas. Pero quiero que me lo explique él dentro de un rato. 1:30 de la tarde. Bueno, 3:33, habíamos prometido cerrar con Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, el tema de las obras sociales. El gobierno puso una disposición. Mariano, explícanos cómo arranca esa disposición y en qué perjudica obviamente las obras sociales. Bueno, el 31 de enero de este año la superintendencia sale una resolución, la 1 del 25,
que disponía que todos aquellos afiliados a una obra social que además tuviesen la cobertura de una prepaga, automáticamente pasaban a la prepaga. Y decían también que, bueno, gracias a eso terminaban con un negocio de 30 años. Bueno, primero y principal, las obras sociales y la prepaga no somos una asociación ilícita. Esto es un convenio que está regulado por el Estado, la superintendencia, y en el cual las partes intervinientes, en este caso nosotros las obras sociales, no tenemos menos de entre 3 y 5 auditorías anuales. O sea que acá no había ningún negocio. Segundo, lo que hace esto es, una vez más, es una intención del gobierno por debilitar a aquellas instituciones que tienen un carácter solidario y colectivo y trasvasar los recursos a las sociedades anónimas e individualistas. Entonces, más allá del dinero que se mueve acá, lo importante para nosotros es que están yendo en contra de un seguro de salud solidario que viene haciéndose cargo de la salud de muchísimos trabajadores y sus familias, de millones de trabajadores y sus familias a lo largo del tiempo, y que ha sido exitoso. Ahora bien, ¿se pueden hacer correcciones? Nunca nos vamos a negar de las correcciones porque cambia la tecnología, cambian los tiempos, cambia la medicina. Lo que este gobierno entiende por modificaciones o revisiones, ellos lo transforman en destrucción. Ellos no reacomodan las cosas, no las mejoran, sino que las destruyen. Y entendemos que a la larga esto lo que termina haciendo es un golpe también al movimiento obrero organizado, que hoy por hoy, más allá de las deficiencias que podemos tener en algunos casos, sigue siendo hoy la única pata capaz de pararse ante este gobierno, ante el avasallamiento que pretende. Sí, para cerrar, inclusive hago un agregado: este gobierno, como los anteriores, se pisan lo que le tiene que girar de fondos de las obras sociales. Hoy en muchos casos los propios sindicatos son los que sostienen las obras sociales. Sí, de hecho sería bueno aclarar que el aporte que hacen los trabajadores, un 3%, y el 6% que hace la contribución que hacen las empresas, son los recursos con los que se sostiene este sistema. El Estado no pone un peso. Es más, de ese 9%, un 15% lo maneja la superintendencia de forma discrecional, que es el seguro solidario que se ha creado, el fondo solidario, para que las obras sociales recuperen parte de aquellos tratamientos de alto costo, medicación de alto costo y discapacidad, y desde que asumió este gobierno no ha transferido un peso de ese dinero que es de los trabajadores. No es del Estado y no es un negocio, es de los trabajadores. Te agradecemos la presencia acá, Mariano. Muy amable. Un gustazo. Y que se repita. Te mandamos un abrazo, te dejamos un abrazo. Gracias. Y las gracias por haber estado. 13:36, Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo. Si ustedes son personas molestas, paren un poco.